Nombre es María Guadalupe Carrera Franco y voy a hablar sobre el uso alternativo de los instrumentos derivados. Estrategias de inversión generalmente están expuestas a riesgos como por ejemplo fluctuaciones en tipo de cambio, tasas de interés y cambios en los precios de acciones, bonos o materias primas, además de los eventos del tiempo, entre otros. Una alternativa muy importante para invertir en el mercado y mitigar aún más dichos riesgos son los instrumentos derivados. Con estos, el inversionista tiene una manera de disminuir pérdidas de sus portafolios diversificados. También los utiliza para especular sobre el valor de los activos, ya sea a la alza o a la baja, con la intención de ganar más sobre sus operaciones bursátiles. Los derivados financieros son instrumentos complejos. Son acuerdos contractuales en los que su precio se deriva del precio de otro activo subyacente. Por ejemplo, existen derivados sobre divisas, derivados del tipo de cambio o los más populares derivados de acciones. El activo subyacente es aquel activo financiero sobre el que caen contratos financieros, es decir, el que se utiliza como valor de referencia para los contratos con derivados financieros. Pero también existen derivados ligados a activos no financieros, como pueden ser materias primas o metales, por ejemplo el oro, maíz, trigo o petróleo. Los contratos de derivados se pueden efectuar en el mercado organizado o bursátil, donde son instrumentos estandarizados y respaldados, pero también se pueden llevar a cabo en un mercado paralelo o extrabursátil con la característica de que son instrumentos no estandarizados. Las ventajas del uso de los derivados financieros respecto a otros activos es precisamente su principal peligro, el apalancamiento. Para operar con derivados financieros no es necesario invertir o desembolsar la cantidad total del contrato, ya que para que un instrumento financiero sea considerado derivado, siempre tiene que cumplir con una cualidad indispensable, que es su liquidación futura. Pero esto puede ser una ventaja y a la vez una desventaja, pues el apalancamiento, si es mal utilizado, genera riesgos desmedidos. Otra desventaja de los derivados es la falta de propiedad, pues no se está invirtiendo, sino que se está especulando. Sin embargo, las desventajas de utilizar derivados financieros son menores que las ventajas, pero aún así siempre existe el riesgo de grandes pérdidas, sobre todo si hay desconocimiento y no hay ninguna estrategia planteada. Existen diversos tipos de derivados financieros que se adaptan a las necesidades de las empresas y de los inversionistas. Entre ellos los más utilizados son futuros, forwards, swaps y opciones. Los forwards son uno de los derivados más comunes que funcionan en el mercado extrabursátil. Consiste en un contrato a largo plazo entre dos partes, ya sea para comprar o vender un activo. Durante la firma del acuerdo, ambas partes acuerdan el precio y adquieren la obligación de cumplimiento por igual. En él se establece la fecha en que se debe realizar el intercambio de bienes y dinero. Una vez llegado el vencimiento, ambas partes deben cumplir e intercambiar el activo subyacente al precio acordado. Los futuros son un contrato a largo plazo que se hace en el mercado de valores organizado para la compra o venta de un activo subyacente. En él se establece un precio y una fecha de vencimiento. Además, ambas partes adquieren la obligación por igual y realizan un depósito de seguridad. La liquidación puede ser entregando físicamente el instrumento o pagando la diferencia entre el precio del instrumento subyacente y el precio del contrato si esto ocurre antes del vencimiento. Las opciones son derivados financieros que otorgan al comprador del contrato opción de compra call u opción de venta put, el derecho y no la obligación de ejercer su contrato, en la fecha y a un precio fijado al momento de establecer el contrato. Las opciones implican un intercambio monetario en la fecha inicial llamado pago de prima. Existen varios tipos de opciones en el mercado: las europeas, que solo se liquidan al vencimiento, y las americanas, que se pueden liquidar hasta el vencimiento o antes. Los swaps son contratos de intercambio activo muy utilizados. Se negocian en el mercado extrabursátil, por lo que son instrumentos no estandarizados.
Consisten en un acuerdo entre las partes en el que ambos se comprometen a intercambiar pagos en una fecha específica y estrictamente se apegan a las reglas que se han definido en el contrato. Además, las partes acuerdan un determinado pago después de exceder o no exceder el vencimiento. Este corresponde a la diferencia resultante entre el valor del contrato y el valor real del activo.